Anterior. Avísenme si lo están viendo. Ahí se ve. Ahí. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer un repasito rápido de lo que vimos la semana pasada para poder avanzar hoy, ¿sí? Para seguir adelante, que Juan nos va a dar la clase con inhibición, síntoma y angustia sobre este tercer momento de la nosografía freudiana. Así que primero vamos a repasar un poco lo que vimos. Vamos a hacer un espacio cortito como para preguntas, a ver si quedó algo de dudas sobre la semana pasada. Y ahí vamos con lo nuevo, ¿les parece? Bueno, acá estamos, introducimos algo de la conferencia 17. En relación al texto de Freud, al historial, planteamos este doble objetivo. Freud presentaba que era un caso de gravedad, ¿no? Por tres variables, que aparecen representaciones obsesivas, temores, impulsos y prohibiciones. Bueno, está más el relato por ahí de lo que es la novela misma, ¿no? Del historial, con las maniobras militares, con el relato del capitán Cruel, cómo se le presenta a Freud ese relato, ¿no? Que hace el mismo hombre de las ratas. ¿Qué aparece frente a eso? Un segundo, a ver si puedo sacar esto. Bueno, ¿qué aparece, ¿no? Con esto? Además de la representación de que le suceda a una persona que es cara, aparece una sanción, ¿no? Esto hablábamos, una compañera preguntaba si era lucha defensiva secundaria, estaba el pero, el movimiento de aventar algo con la mano. Después está la cuestión de que, ¿no? El mandamiento de que le pague al teniente A, él no le quiere devolver la plata, primero no sabemos por qué. Vemos que esto tiene como una compulsividad, ¿no? Como un carácter compulsivo de devolverle la plata. Bueno, hay ciertos intentos para devolvérselas. Está la cuestión de dársela a un oficial que no encuentra al teniente A. Después, esto de que el teniente A ya no era el encargado del correo, ¿no? Sino que era el teniente B. Y hay distintas acciones que hace de acompañarlo, avisar que va a asistir, querer viajar y seguir hasta Viena. Bueno, y ahí es cuando Freud descubre esto de que no era el teniente A quien debía pagarle, sino a la señorita de la estafeta postal, ¿sí? Y se le había escamoteado a sí mismo. En la conciencia eso no estaba, ¿no? No era que él ya lo sabía, digamos. Lo sabía de una manera, ¿no? Freud decía esto de que están anoticiados en las neurosis obsesivas de una manera, pero como eso perdió, bueno, ahora lo vamos a seguir viendo más en el mecanismo, perdió cierta, ¿no? Esencialidad, bueno, no está con el mismo relato que podría ser alguien que no está, digamos, en una neurosis obsesiva, por ejemplo, o en una histeria. Bien. El motivo de consulta, vayamos al programa primero, a ver si puedo compartir el programa. Dejarte presentar. Bueno, ahí creo que tengo que compartir toda mi pantalla porque si no, no me deja. Acá, ahí lo están viendo. Sí. Genial. Sí. Buenísimo. Bueno, nosotros empezamos a partir de acá en el programa, ¿sí? Esto les va a servir muchísimo seguir estudiando con el programa. Si no vienen a partir de ahora en la carrera, sirve un montón. Y entonces teníamos el caso del hombre de las ratas, que lo pudimos ir viendo, ¿no? Algo del mismo caso, ¿no? Del relatito de esta novela sobre los distintos movimientos que hace Paul. Después, la cuestión del motivo de consulta. La cuestión del motivo... ustedes me dejan de ver si hago eso, ¿no? Sí, me dejan de ver el costo. Bueno, motivo de consulta, de librarse de la representación obsesiva, el certificado, el relato del capitán Cruel, que aparece ahí, ¿no? El cómo se lo relata. El relato del capitán Cruel, ¿no? El relato del castigo. Después el ocasionamiento de la enfermedad,
que está acá, que podemos pensar que es cuando debe elegir, ¿no? Cuando debe elegir frente a la muerte del padre y a la muerte de la tía, la propuesta de estos parientes ricos, de casarse con una prima de él, y así como tener un mejor pasar, ¿no? Como abrirse paso en lo económico, en el ámbito empresarial, que había como la cuestión esta de la industria con la madre, y bueno. Es a partir de ahí que es el ocasionamiento de la enfermedad, cuando, ¿no? Que hablábamos algo de lo del padre, diciendo va a ser un gran hombre o un gran criminal, y que Freud tiraba esta tercera opción de ser, bueno, un gran neurótico, ¿no? Un neurótico obsesivo. Bien. Vamos a ver que tiene cierta ganancia esta enfermar, ¿sí? Y el ocasionamiento, a ver, ¿dónde estaría? El ocasionamiento o el trance obsesivo, el ocasionamiento del trance obsesivo, el ocasionamiento de la crisis, que está marcado también en la adultez con el relato del suplicio, ¿no? De este castigo por parte del capitán cruel, y el horror ante el propio placer ignorado, sentido por él mismo. Bueno, y ahí encontramos la cuestión de que Freud se pregunta por qué le causa, qué es lo que le causa, ¿no? Esto que se quede enganchado, digamos, en eso, en ese relato. Y ahí va a dar, bueno, distintas respuestas. La cuestión identificatoria con el padre, en las milicias, la división entre la hija del posadero y la empleada del correo, que eso también reforzaba algo de lo identificatorio. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir mejor este punteíto. Acá. El erotismo anal, ¿no? Que hablábamos de ratas como raten con doble T y cuotas como raten con una T sola. Ah, ustedes no, disculpen, pensé que la estaban viendo. Ahí va. Ahí sí. Sí, ahí sí. Genial. Bien. Bueno, en que en cierto momento Freud descubre, ¿no? Que a tantos florines, tantas ratas. Esta cuestión que por ahí preguntaban la semana pasada sobre la sífilis, el castigo, el erotismo anal, ¿no? La sexualidad infantil. Ahora vamos a volver sobre eso un poco para repasar. También la cuestión de las ratas y la referencia a los hijos, por el cuento este de la damisela, la dama estéril, ¿no? La dama que la amaba no podía procrear, no podía tener hijos. Después, esto que la compañera había señalado, de que las ratas se presentaban, ¿no? Como la viva imagen del sí mismo, que él mismo se veía un poco con ese lugar de rata, ¿no? De que es echado, de que es rechazado en ciertos lugares. Y esta última por ahí relación entre rata y cómo se inserta esto en el vivenciar del hombre de las ratas, que es la relación con la figura paterna, ¿no? El capitán cruel, al aguar por castigo, se sitúa en el lugar del padre, ¿no? Y como que trajo toda la furia, toda la ira, el encono de la respuesta paterna, ¿no? Frente a ese desaguisado infantil que había ocurrido en algún momento, que Freud construye. Y a partir de eso, que se le plasmaba a él la condición absurda esta de pagar el día que tengan hijos, ¿no? Con esto de que nos reíamos un poco porque Gisela, bueno, no determina del todo, pero parecía estéril y el padre estaba muerto, o sea que era imposible que pudieran tener hijos. Eso a él se le vuelve como una blasfemia, ¿sí? Se le vuelve, no, perdón, toma el carácter de blasfemia contra estas dos personas que son muy amadas, y frente a eso se le aparece, digamos, otro juramento para recompensar, ¿sí? Acá, por ejemplo, esto de obediencia compulsiva, que opera la defensa sobre la premisa falsa. Él aparece esto de falso, pero esto, la defensa opera sobre eso, sobre el tener que pagarle al teniente que no había pagado, y, bueno, suplanta el saber, ¿no? Sobre ese, reprime, suplanta el saber sobre ese error del capitán. Bueno, ahí nos habíamos quedado, ¿bien?
¿Tienen alguna duda sobre eso? ¿Quieren que repasemos un poquito más el historial por ahí de lo infantil? A ver, vamos acá. ¿O ya avanzamos? Yo tengo una duda en Sí, torno a esto último del trance obsesivo, sería sí. la eclosión de la crisis, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso en los hechos, para más o menos Sí, ordenarme, sería la cuestión de los quevedos y el relato del Capitán Cruel, y es a partir de eso que se da todo eso en El hombre de las ratas, claro, que es lo que sí. explica Freud. Bien. Sí, 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 tal cual. Viste que Freud dice que la enfermedad ya estaba, ¿no? Que era completa, que estaba el núcleo de la enfermedad que iba a encontrarse después en la posteridad. Y es a partir de ese momento, ¿no? Él además se enferma en la situación, digamos, si bien tenía esos elementos en la infancia, él enferma a partir de tener que elegir, ¿no? Es, digamos, empujado a elegir frente a estas cuestiones por ahí que estaban pasando en su vida, ¿no? De la muerte del padre, de tener que ocupar cierto lugar ahí con esa muerte, con su destino, que él venía posponiendo también bastante. Y así como decís, la crisis, el ocasionamiento de la crisis, la eclosión de la crisis vendría a ser en ese momento del relato, ¿sí? Lo que él también, las representaciones que se le aparecen ahí también con el relato. ¿Y cuál sería la diferencia, como que no me queda todavía clara, entre el estallido de la enfermedad y la eclosión de la crisis? Estallido de la enfermedad, claro, porque en una, digamos, sería la enfermedad misma, ¿no? Como esto del agravamiento de la Ah, enfermedad, con la muerte del padre, que él lo sitúa, viste que el hombre de las ratas mismo sitúa algo y desde ahí como que se agravó mi enfermedad. bien, genial, listo. Digamos, ahí estaba enfermo, pero por ahí situándolo como desde fuera un poco también desde el hombre de las ratas, pensando, había algo que sostenía, ¿no? En esto que por ahí veíamos un poco con síntomas de sentido práctico, digamos, eso no era un síntoma que molestaba quizás tanto. Cuando está en la crisis, cuando aparece el tema del ocasionamiento de la crisis, ahí ya es algo que se le vuelve insoportable. Viste que él durante las maniobras decía que sentía martirio anteriormente, pero ahí como que puede funcionar durante las maniobras. Que había algo de esto, el otro día escuchaba un poco un video sobre eso, digamos, una persona que hacía una lectura como desde otro lado y que planteaba algo de que quizás en un ejército, ¿no? Donde aparece algo de lo que hay que hacer, eh, resuelto, sin tanta voltereta, quizás sin tanto dejarlo a decisión de uno, que es cuando le enferma, ¿no? Se le resolvía. Que el otro le dijera qué hacer, se le resolvía. Entonces eso, bueno, es un elemento como para tenerlo por ahí un poco presente. Después se le puede dar otra vuelta con Lacan respecto a la demanda, que es muy importante. Eh, así que bueno, vendría por ese lado. No sé si quedó más. Guada, te hago, perdón, una Sí, consulta yo ahora. Respecto a esto que decías de que en ese momento de la eclosión de la crisis se le vuelve insoportable, ¿tiene que ver con esto que decíamos como enfermedad en sentido práctico? ¿Es lo mismo? claro, sí, sí, sí. Bien. Sí, y aparte recuerden como toda digamos, la relación que tiene con el vivenciar, ¿no? Esto que el psicoanálisis viene a imponer en las neurosis obsesivas, a darle espacio, ¿sí? La relación que tiene con el vivenciar, incluso el delirio, que decíamos que Juan marcaba, ¿no? Que puede ser totalmente alocado, que decimos, bueno, ¿qué pasa con esto? Incluso eso se puede entramar en las neurosis obsesivas con el historial, el vivenciar, ¿sí? Yo Bien. tengo una Sí, pregunta, gracias. que también como que me quedo dando vueltas en torno a esto del estallido de la enfermedad y la creación de la crisis, el ocasionamiento de la enfermedad. Eh, ¿Tienen que ver ambas, entonces, digamos, por ejemplo, vayamos a este caso, con las vivencias adultas de este hombre? Sí, pasa que están inscriptas también en esto que planteábamos, ¿no?
Freud en este momento no tiene, creo que algo, si pudieron ver el teórico de Nora, aparece esto, no tiene totalmente conceptualizado, digamos, las series complementarias. Claro, por eso. ¿Sí? Pero él hace esta lectura, digamos, entre, bueno, digamos, como la constitución sexual, el vivenciar prehistórico, que veíamos un poco la semana pasada, con la deuda paterna, con la cuestión de las dos mujeres, ¿sí? Después, por otro lado, el vivenciar infantil, que planteamos acá tiene que estar. El vivenciario infantil, a los 6 años la enfermedad está completa, con núcleo y modelo de padecer, de 5 a 9 la idea de ver mujeres desnudas, ¿no? Como la necesidad, de 6 a 7 la idea enfermiza de que sus padres sabían lo que pensaban. Y a partir de eso, ¿no? Con las series complementarias podemos pensar que es con el vivenciar accidental traumático del adulto, bueno, esto que plantea Freud, se viene a relacionar. Pero todavía no estaba, si bien no estaba conceptualizado, se puede ver, ¿no? Como las marcas de eso en el texto. Bien, listo. Genial, gracias. Bien, bueno, si les parece, seguimos entonces. No sé si... A ver. Un segundo que encuentro dónde nos hemos quedado. Acá. Bueno. Y ahí, con el programa, a ver si podemos ver el programa. Compartir con tu pantalla. Nos habíamos quedado en acá, después del trance obsesivo, ¿sí? Y ahora nos quedaría la modalidad de la defensa, que acá va a ser una modalidad distinta, ¿no? A la que planteó en un primer momento, en 1896, la que va a plantear después con inhibición, síntoma y angustia, que es mucho más rica, más compleja, donde aparece la represión, la elipsis, el aislamiento, en el caso del historial, ¿no? Y tenemos la posición, los que nos quedaría ver hoy, dentro del historial mismo, en la parte de teoría también, la posición del obsesivo respecto al padre, ¿sí? Algo de que se arma en relación a un duelo patológico. Bien, bueno, vayamos con eso. Bien. Bueno, acá estamos en la segunda clase. Bien. Yo no voy a ir escribiendo, sino que le voy a ir bajando y ustedes, bueno, cualquier cosa me van diciendo, pero nada, para sentir un poquito más, seguir un poquito más por esto. Bueno, entonces aparece la cuestión de la muerte del padre, ¿no? Que se muere de un enfisema pulmonar hace 9 años anteriores, digamos, al tratamiento. El tratamiento, recuerden que era en 1907, si mal no recuerdo, porque en el 9, ¿es en el 7? Ah, el historial es del 9 y lo publican el 10. A ver. Bueno, no lo estaría encontrando, pero supongo que esa es la fecha. Bien, entonces tenemos esta cuestión de la muerte del padre, que el mismo hombre de las ratas plantea como que es algo que le genera, digamos, que es el agravamiento de su enfermedad, él mismo lo puede leer, ¿sí? Y aparece este reproche que hablábamos un poco en la clase pasada, esto lo vamos a encontrar en la página 138-139 sobre el padre. Y aparece este reproche que no parecería ser, digamos, guardar relación con, bueno, con la situación, ¿no? Como que se extiende un poco más allá, pareciera un poco más grande. Bien. Bueno, después está el fallecimiento de la tía en 1902, que en una nota al pie, a ver, 128. Sí,
en la nota al pie de la página 139 van a encontrar, ¿no?, que el tío, por ahí quejándose un poco sobre su propia fidelidad o su relación con esta tía, dice, y hay otros hombres, ¿no?, que se ocupaban de más mujeres, entonces él como que empieza a dudar un poco si el padre, bueno, será infiel, habrá sido infiel, ¿no?, con toda esta cuestión de las dos damas también, ¿no?, como que se le vuelve algo de la posibilidad de... Y todo lo que veíamos en relación también al erotismo anal en las maniobras, ¿no?, de las características que por ahí tenían quienes hacían el ejército en ese momento. Bien. Después, frente al duelo del padre, Freud lo sitúa como un duelo patológico. No sé si ustedes han visto Duelo y Melancolía en algún momento, pero bueno, no, bueno, ya lo van a ver, quédense tranquilos en la carrera, ¿no? Algo del duelo se posiciona como patológico por su duración, ¿sí? Es ilimitada. Aparece esto de cancelar la muerte, ¿no? E intentar cancelar la muerte, que Freud una nota al pie, lo va en la página 184, 184, no, disculpen, creo que es en la misma página, un segundo, aislamiento, 184 la página es, sí, 184. Va a hablar de aislamiento, ¿sí? Esto lo va a nombrar un poco más en Inhibición, síntoma de angustia. Dice que la principal fuente de la enfermedad tiene que ver con, que el duelo de este patológico tiene una intensidad, perdón, estoy leyendo mal. La principal fuente de la intensidad de la enfermedad tiene que ver con la ambivalencia. ¿Sí? Esos elementos que habíamos planteado, no con este nombre anteriormente, pero sí como estas cuestiones, a ver si vamos un poquito más arriba, de dos mociones contrapuestas, ¿sí? Quizás no lo habíamos planteado con el nombre acá, de ambivalencia, pero sí hablábamos de un afecto penoso y la acción defensiva, de un deseo no obsesivo y el temor que Freud ya planteaba como obsesivo, la pulsión y la sublevación contra esta. Entonces, y este componente, ¿no?, que se enfrentaba entre las dos mociones. A partir de eso es que podemos situar la intensidad del duelo que se sostenga, ¿sí?, de la enfermedad misma. Y que ésta se incrementa, como bien nota el propio paciente, a partir de la muerte del padre. La ambivalencia, esto lo van a encontrar en la página 186, es la coexistencia crónica de amor y odio, ¿no? Dice que quizás si uno, me parece que usaba el término lego, ¿no? Que si uno por ahí lo ve desde fuera del psicoanálisis, va a pensar que un amor tan grande frente a un odio quizás lo rebajaría, lo agotaría ese odio. Pero que eso no es así, ¿sí? Que eso no estaría pasando. No es lo que suele pasar, ¿no? Como Freud por ahí marca cómo es la lectura de ciertos, no fenómenos, pero desarrollos dentro del psicoanálisis que son leídos desde otra índole, ¿sí? Con otra lectura. Y esto tampoco es ajeno, entonces va a plantear que la ambivalencia también cae sobre esa lectura y dice que, bueno, que coexisten amor y odio en la misma persona y ambos con una intensidad máxima, ¿sí? Acá, ambivalencia. Que solo es posible, página 186, si quieren les leo. Solo es posible, es casi al final del párrafo donde termina, bajo particulares condiciones psicológicas y por cooperación del estado inconsciente. Bueno, el amor no extingue al odio, ¿no? Entonces lo fuerza a lo inconsciente, ¿sí? Eso sería como el mecanismo actuando también. Ahora en Inhibición, síntoma de angustia, eso se le da una vuelta también, esta contraposición de emociones, y dice que en lo inconsciente, protegido del influjo de la conciencia, este odio se conserva e incluso puede crecer, ¿sí? O sea, no es que se reduce, que se termina, que se echa por tierra esto, sino que puede crecer. Bien. Bueno, esto lo plantea Freud como un carácter frecuente en la neurosis obsesiva, la condición del enfrentamiento entre amor y odio. Y ahora pasemos
algo de la defensa, ¿no? Que también teníamos en el programa. En Una relación a la... pregunta, Sí, Guada. ¿Qué quisiste decir ahí en tu apunte un poquito más arriba sí. con IS ya? Inhibición, síntoma y angustia. Ah, Sí. bien. Sí. Bien. Bueno, con modalidades de la defensa, vamos a hablar de represión como defensa, ¿no? Primera que actúa en las neurosis en general, no solo en la neurosis obsesiva, pero actúa de una manera distinta que en la histeria, que lo que veníamos dando en la histeria, ¿sí? En la histeria, las ocasiones recientes de la enfermedad, las ocasiones recientes, estas como que sucumben a la amnesia. Esto lo van a encontrar en la página 154, ¿sí? Lo mismo que el vivenciar infantil. O sea, no solo lo infantil sucumbe a la amnesia, sino también los ocasionamientos recientes, ¿no? Que Freud quizás en otros textos ha marcado como lacunar, la característica, cómo aparece esto en la histeria, ¿no? Velado por algo del olvido. Bien, y en la neurosis obsesiva, que es algo que quizás causaba un poco de dudas en la clase pasada, porque todavía no habíamos hablado del mecanismo, aparece otro tipo de mecanismo, que es la sustracción, ¿no? De investiduras de afecto no por amnesia. Lo que va a pasar es, le sirve al otro, se sirve de otro mecanismo que Freud lo plantea como más sencillo, ¿no? Que no actúa olvidando el neurótico obsesivo. No, eso no se olvida, no hay un agujero, hay algo medio en forma de laguna, sino que se le sustrae la investidura de afecto, ¿sí? A esa representación. Y se enlaza obviamente a ese afecto a otra representación. Por eso, por ejemplo, podíamos ver, no sé, en el delirio de seguir a pagarle a determinado teniente o a otro, esta cuestión de que el teniente A y el teniente B eran sustitutos, ¿no? No valían en tanto ellos mismos, sino que eran representaciones sustitutas, significantes sustitutos de, por ejemplo, la dama amada y la dama, la dama del correo y la hija del... Uy, no me sale el nombre. Posadero. Posadero, gracias. Bien, muchas gracias. La hija del posadero, que además eran sustitutos, ¿no? De esta cuestión que por ahí vemos anclada en la historia, en el vivenciar prehistórico, ¿no? Del padre, la doble muchacha, la amada por él y la posibilidad de la prima rica, ¿sí? O sea que vamos a encontrar eso, la sustracción de la investidura de afecto, sí. A mí me gustaría hacer una consulta sobre Sí. esto que estás diciendo. En base al relato, para diferenciarlo de la histeria, Sí. es como si la persona con este tipo de cuadro, cuando te habla de algo, por ejemplo, un hecho Sí. traumático, lo haría, por ejemplo, sin afecto, lo haría como no sé, como si fuera una nimiedad, una Exacto. cosa así, se le ha sustraído. Entonces Sí. te habla de algo traumático o de un evento importante, pero como con esa cero Sí. afecto, cero afectividad. Sí. Tal cual. Fíjense en el momento que él le relata a Freud sobre el ocasionamiento de la enfermedad, ¿no? Cuando le cuenta que la madre se había comunicado con estos parientes ricos para conseguirle a él cierto, digamos, cierto pasar económico mejor, y él tiene que ponerse a ver si quería continuar con sus estudios, con su amada, con esta posibilidad, si quiere ir al ejército, ¿no? Hay como 10.000 tipos de posibilidades. Obviamente que la lectura que hace él es en dos caminos, ¿no? Todo eso como que se vuelve en dos, que ahora vamos a ver, algo de esto también es muy característico de la neurosis obsesiva, si seguir digamos, como el camino del padre, o, ir por el influjo de la amada, pero es a partir de eso. Ese sería un ejemplo, ¿no? En la histeria lo que encontramos es que eso está recortado, está agujereado, otro discurso totalmente. ¿Sí? Bien. Bueno,
Seguimos entonces. Eso en términos de la represión, ¿bien? Y ahora vamos a ver ya en el apartado B, en la página 147, 148, las ideas obsesivas y esto que hablábamos hace poco, recién, del carácter que toman y cómo el psicoanálisis puede hacer una lectura distinta, ¿no? De estas ideas obsesivas. ¿Por qué puede hacer una lectura distinta? Porque dice, las más locas y peregrinas ideas que parecen sin sentido, el psicoanálisis los sitúa en los nexos temporales que se le otorgan con el vivenciar del paciente. O sea que, pensando por ahí el tratamiento que le dio Freud, si bien quizás es... esto seguramente lo vean, ¿no? En psicoterapia 1, en otras materias, pero es recausar, digamos, poder relacionar eso, que se vuelvan a formar esos nexos causales. Ahora vamos a ver los tipos de mecanismo propiamente, entre dos representaciones que quizás, o representación y afecto que estaban separados, ¿sí? Bien, y esto lo ejemplifica de tres maneras, ¿sí? Tenemos el impulso obsesivo que habíamos visto en un principio cuando hablábamos de que hasta tenía impulsos de querer cortarse, ¿no? La garganta. Lo van a encontrar también en la página 147. No, esperen, en la 148. Muy al final y en la 148. De la 147 y en la 148. El impulso suicida, que es cuando pierde algunas semanas de estudio, a raíz de la ausencia de Gisela, que había viajado a cuidar a su abuela, ¿no? Y entonces, a partir de eso, aparece el impulso de cortarse el cuello. Se estaba afeitando y aparece el impulso de cortarse el cuello. Bien, esto tiene, digamos, si se lo enlaza a estos nexos, si se pueden hacer esta relación, tendría una significación, no pierde el sentido, ¿sí? Como veíamos bien en las conferencias, no pierde el sentido con el vivenciar del enfermo. Y marca Freud que eso tiene que ver con que, bueno, su dama estaba ausente, la añora, hay una emoción de despecho contra la abuela, ¿no? Justo ahora te vas a enfermar, que él quería estar con ella. Y aparece esto de me gustaría viajar y matarla, esto no tiene acceso, digamos, a la conciencia, y mandamiento de mátate a ti mismo como castigo por haber pensado esto, ¿no? Como veníamos viendo, que aparece determinado pensamiento y frente a eso algo que le puede, de lo que defenderse, y después el castigo, ¿no? La sanción, digamos. Bien. Esto dice que tiene una secuencia invertida, ¿sí? Lo van a encontrar en lo de la secuencia invertida al final de la 148, que dice, bueno, mátate a ti mismo como autocastigo por semejante concupiscencia de furia y de muerte. Fíjense el lugar que tiene la furia en El hombre de las ratas, ¿sí? Que era una furia que a partir del desaguisado que habían tenido en la infancia, ¿no? Donde el padre le da como una paliza muy grande, y él empezaba a nombrar todos los objetos. A partir de eso, él reacciona contra su ira tratando de que no ocurra, ¿sí? De no expresarla. Y eso, bueno, sabemos que con las dos mociones se va dando en otro plano, no en un plano consciente, ¿sí? En la fuerza de lo consciente para otro plano. Bien, volviendo a esto de la secuencia invertida, de mátate a ti mismo, como respuesta a me gustaría matarla, ¿no? Viajar, matarla, solucionarlo, que Gisela vuelva conmigo, como que ya está eso. Y dice, y todo este proceso marcha bajo el más violento afecto en secuencia invertida. El mandamiento de castigo adelante, ¿no? Cortarse. A él lo que le aparece en el plano de la conciencia es cortarse el cuello, matarse a sí mismo. Y al final la mención de la concupiscencia punible y en la conciencia del enfermo, obsesivo, ¿no? Bien. Bueno, perdón, sí, está bien. Eso es lo que aparece en la conciencia, digamos, la cuestión de generarse, de cortarse la garganta. Bien, da otro ejemplo que tiene que ver con el actuar obsesivo. Vamos a ir rápido con esto.
que tiene que ver con, bueno, cuando la visita a un primo, a Gisela, un primo inglés que se llamaba Richard, que Dick en alemán significa gordo. Él se le había formado este actor obsesivo donde trataba de adelgazar, ¿no? Se sentía gordo, trataba de adelgazar, corría ahí por, por la colina, por montes, a la luz del día, ¿no? Como transpirando mucho, solo frenaba cuando no daba más. Esto está en la página ya 149. Y sale a la luz este propósito suicida detrás de la manía de adelgazar. No era el fin adelgazar, ¿sí? No estaba ese fin, sino que aparecía esta cuestión suicida, en propósito suicida, ¿no? Porque de pronto tienen mandamiento de saltar abajo de esa ladera, de ese monte, no solo era correr. Bien, y lo vamos a encontrar acá en la página 149, que dice la solución de este actuar obsesivo, sin sentido, ¿no? Que pareciera sin sentido, quizás si se lo lee desde otro marco teórico, desde la psiquiatría, parecería no conectarse con el vivenciar del enfermo. Solo se le ofreció a nuestro paciente cuando se le ocurrió de pronto que por aquel tiempo también la dama amada se hallaba en ese lugar de veraneo, ¿sí? Pero en compañía de este primo inglés, de quien estaba celoso. El primo se llamaba Richard, bueno, esto que ya vimos. Ahora bien, lo quería matar a este Dick, estaba mucho más celoso y furioso contra él de lo que podía confesarse. Y por eso, otra vez, en lugar de la furia, ¿no? De la ira, se impuso como autocastigo la pena de aquella cura de adelgazamiento. ¿Bien? En común con este primer ejemplo que vimos del impulso suicida de querer cortarse el cuello, abajo de eso van a encontrar que comparten un rasgo sustantivo. La génesis como reacción, ¿no? Aparecen, su nacimiento, digamos, es a partir de una reacción frente a una ira enorme, ¿sí? Que esto de la ira, otra vez, está entramado en el vivenciar y aparece, digamos, frente a la perturbación, esto que veíamos por ahí la clase pasada, ¿no? Del padre, a la sexualidad. Bien, el tercer enfermo tiene que, perdón, el tercer ejemplo cualquiera. El tercer ejemplo tiene que ver con actividades obsesivas, ¿sí? Que por ejemplo estaba la compulsión de proteger a Gisela. Y en ese sentido, bueno, aparece la piedad, la piedra, perdón, el arrepentimiento y la penitencia. Él estaba paseando por las calles bueno, de su ciudad y aparece una piedra. Entonces él la saca para que Gisela no, ¿cómo es esto? No se tropiece su carruaje con esa piedra, ¿no? Ella se iba a marchar en carruaje. Y esto tiene que ver, Freud lo relaciona con todo lo que es digamos, con la cuestión esta de venganza que aparecía frente a ella que lo había rechazado, ¿sí? Se relaciona con eso y con la emoción hostil, sacar la piedra, ¿sí? No sé si conocen un poco esto, cómo es el sacar y poner la piedra. Ahora le vamos a dar un poco mejor en la formación de síntoma, pero él sacaba la piedra de la calle y después volvía y decía, no, bueno, ¿por qué voy a sacar la piedra? ¿Sí? Y ahí estaban también, en este dos tiempos, el segundo cancelaría la emoción hostil, y el primero tiene que ver con el conflicto entre el odio y el amor. Bien. Bueno. Perdón, el segundo Sí. dijiste cancelaría la emoción hostil. Claro, el segundo tiempo cancelaría la... Pero no es hostil el haber puesto la piedra de nuevo. Yo había entendido que al Sí, haber... tenés razón, sí. Cancelaría, perdón, a ver, vamos, si quieren Es lo que leemos. el poner la piedra de nuevo es el segundo tiempo, ¿no? El Claro. primer tiempo es retirar la piedra. Él pasa por ahí, piensa que Gisela va a pasar con el carruaje y dice, miren si el carruaje se tropieza, entonces retira la piedra. Pero ese miren si el carruaje se tropieza, ¿no? Mire, y Gisela se muere, ya es una emoción hostil, transformada en una emoción amorosa, ¿no? Voy a hacer algo para cuidarla. Pero ¿de dónde sale la idea de que Gisela va a morirse porque el carruaje... Bueno, es su propio deseo asesino frente a su amada, ¿sí? Las relaciones amorosas de los neuróticos obsesivos tienen por detrás en el inconsciente un equivalente en emociones hostiles, ¿sí? Esto que decía Guadalupe hace un rato. Entonces, ya el primer impulso de sacar la piedra, ¿sí? Es una
formación reactiva, para usar una palabra freudiana, frente al impulso original de que se haga torta con el carruaje, ¿sí? Cuando se tropieza con la piedra. Cuando saca la piedra, ¿sí? Dice, esto es una ridiculez. Vuelve a colocar la piedra. Lo que no sabe es que volviendo a colocar la piedra, lo que está detrás es esta misma moción hostil, ¿sí? Nuevamente, ahí, con la furia asesina, colocando la piedra. Entonces, cuando él vuelve a colocar la piedra en el lugar, deshace lo hecho anteriormente, ¿sí? Pretendiendo que nada pasó. Ahora vamos a ver cuando veamos inhibición síntoma de angustia, que esto tiene un nombre y cómo lo desarrolla Freud. Sí, pero es importante lo de la piedra, porque entonces estas acciones obsesivas tienen dos tiempos, ¿no? Un primer tiempo donde está este conflicto entre emociones y un segundo tiempo donde se intenta cancelar eso. No existe ningún conflicto, ¿sí? No hay conflicto. Claro, profe, pero al volver a poner la piedra, mi duda era, porque yo había entendido que cuando la pone, por más que diga que cancela el conflicto o lo que sea, termina como ganando el impulso de venganza o de odio. Está bien, sí, es cierto, es así. Sí, pero para el paciente hay ahí un elemento medio mágico, que lo explica muy bien Freud en Inhibición Síntoma de Angustia, y parece que todo se cancelara, que nada sucedió, que no hay tales conflictos hostiles. Sí. Es cierto, gana el conflicto hostil, vuelve a poner la piedra. En el texto, La ¿no? emoción hostil, perdón. Claro. En el texto del historial hay otro ejemplo de otro neurótico obsesivo, ¿no? Que va caminando por un parque y que corre también una rama. También está bueno como para poder pesquisar un poco mejor esto que planteaba Juan y de los dos tiempos, ¿sí? En la formación de síntomas. Guada, tengo una consulta. Entonces, por ahí es repetitivo lo que voy a preguntar. Sí. Lo de la piedra, ponerla, sacarla, esta acción, ¿es un síntoma? Sí. O sea, Dora tose y él hace lo de la piedra. Exacto, sí, eso lo vamos a ver ahora en 2 segundos, justo esto de los dos tiempos, ¿no? De las acciones obsesivas en 2 tiempos. Lo que teníamos con Dora era la sobredeterminación de un síntoma, que un síntoma, digamos, estaba, por ejemplo, la tos de Dora, que representaba algo, Freud acá lo plantea más de la cuestión, ¿no? Con el padre, de la enfermedad del padre, pero al mismo tiempo la relación sexual con la señora K, ¿no? Como estas dos vertientes por ahí que se satisfacen en un mismo síntoma. En cambio acá no, se satisfacen por separado, ¿sí? No habría esta unificación que hace en la histeria. Bien, y ahí vayamos a eso igual. Perdón, yo tengo una duda, antes que sigas con eso, acerca de la posición del obsesivo con respecto al padre. Porque cuando leí esa parte del programa, a mí me había llevado a, cuando vimos en la histeria, la cuestión del padre y de la castración y de la importancia de la creencia en el padre y demás. ¿Eso también seguiría acá en la neurosis obsesiva o solamente tiene que ver con la ambivalencia? Es otro padre, el de la neurosis obsesiva, ¿no? Si bien ambos son padres de la neurosis, y ahí podemos pensar de distintos padres a la psicosis, por ejemplo, bueno, la perversión, que eso lo vamos a ver más adelante, pero son distintos padres, y lo que a Dora se le presentaba como un padre impotente, por ejemplo, acá vamos a ver un padre, esto que veníamos hablando, perturbador de la sexualidad, ¿sí? Desde el comienzo. Él decía que tenían una buena relación, que eran casi como mejores amigos, pero en la sexualidad era un tema donde, digamos, no había encuentro ahí, ¿sí? Él estaba perturbando. Fíjense, perdón, Guada, que en los dos casos, de cualquier manera, el padre está vinculado a la castración, ¿sí? En el caso de la histeria, porque es un padre impotente que ha sufrido ahí la privación del falo y que tampoco entonces puede transmitírselo a la hija, mientras que en el hombre de las ratas es un padre castigador que prohíbe, ¿sí? Que saca, que quita, que castra. Bueno, en los dos casos el padre está vinculado a la pérdida del falo, ¿sí?
Por eso Wada decía que en los dos casos es el padre de la neurosis, ¿sí? Cuando veamos la unidad de psicosis, vamos a ver que no siempre ocurre de esta manera, que esto no es necesariamente así, que esto es así en el caso de la neurosis, con las diferencias que puede haber en cada tipo clínico. Genial, sí, tal cual, así como dice Juan. Súper importante esto de la relación con la castración. Bien, si les parece, seguimos así, nos apuramos un poquito. Bueno, vamos a estar ahora viendo esta cuestión de la compulsión, ¿no? Que encontramos en tercer ejemplo. Lo veíamos en la página 150, 149, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué carácter tiene la compulsión también. Bien, y las acciones obsesivas se dan en dos tiempos, ¿sí? Creo que no escribí nada de esto. Bueno, en un primer tiempo, vamos a escribirlo. Bien, acciones obsesivas en dos tiempos. El primer tiempo, esto está en la página 151, ¿sí? Al final, dice, tales acciones obsesivas en dos tiempos cuyo primer tiempo es cancelado por el segundo. Acá vemos bien el ejemplo este que estamos hablando sobre la piedra, ¿sí? Bien, dice Freud, ¿no? Que esto se da, es una ocurrencia típica en la neurosis obsesiva. El pensar consciente del enfermo incurre en malentendido, ¿no? Como esto que planteaba Juan de que él no es que dice, bueno, como planteaba Nazareno, por ejemplo, en un plano de la conciencia, voy a dejar esta piedra acá como para satisfacer esta emoción hostil, sino, así como planteaban, se da en un plano inconsciente eso. Entonces lo que aparece es, esto es tonto, ¿no? Como una defensa frente a eso, bueno, esto no tiene sentido, ¿no? Algo así. Digamos, las racionaliza, dice Freud, estas acciones. Pero su significado real reside en la figuración de conflicto entre dos mociones opuestas. Acá vemos otra vez lo de la ambivalencia, ¿sí? Su sentido reside en la figuración del conflicto entre dos mociones contrapuestas, que es esto que veníamos dando durante toda la clase anterior y esta, ¿no? Las dos emociones contrapuestas, amor y odio, de igual magnitud, dice, de magnitud aproximada, que acá aparece entre amor y odio. Bien, este es un nuevo tipo de formación de síntomas. No es el que veíamos en la histeria, así como decía Juliana, de que ambos opuestos se satisfacen en una sola figuración, ¿sí? En un solo síntoma, como a modo de mato dos pájaros de un tiro, ¿sí? En neurosis obsesiva lo que encontramos es dos tiempos, ¿sí? Las dos mociones no pueden ser, no se pueden satisfacer en un solo síntoma, en un solo tiempo, digamos, una sola cometida, sino que necesitan de dos tiempos. Un primero y que es cancelado por este segundo, ¿sí? Bien. Por ejemplo, esto de que Gisela lo había rechazado está en las fantasías de venganza, en la 153. Vamos a poner algo de neurosis obsesiva si esto ya les queda. Bueno, la que habíamos puesto arriba, ¿no? Bien. Y ahora sí, vamos al apartado de la teoría y vamos a encontrar que Freud, la definición que había dado sobre representaciones obsesivas, como reproches mudados que retornan de la represión y siempre refieren a la acción infantil, ¿no? Esto de lo acontecido realmente, en lo fáctico, realizada con placer. Bueno, va a echar por tierra este concepto, ¿sí? Dice que mucho no le gusta
hablar de representaciones obsesivas, porque era un término que traía el propio enfermo, los propios enfermos, pacientes que veía Freud, sino que prefiere hablar de pensamientos obsesivos, ¿sí? Y que son diversos actos psíquicos estos pensamientos. Entre ellos, en la página 173, disculpen. Entre ellos están los deseos, las tentaciones. O sea, fíjense qué rico y variado que es esto, ¿no? Que ya no es solo un reproche mudado, sino que tiene distintos caracteres. 173, en el apartado de teoría. Deseos, tentaciones, impulsos, reflexiones, dudas, mandamientos y prohibiciones, ¿sí? Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar, así como hablamos de pensamientos obsesivos, dentro de los pensamientos decíamos que están los delirios obsesivos, ¿sí? Que es un pensar patológico, que se opone a la represión, a las representaciones, ¿sí? Se oponen a estas representaciones, a este tipo de pensamientos obsesivos. Y, bueno, su estructura, para que esto está mal puntuado, su estructura no es racional, ¿sí? Dice Freud que para poder alejar, ¿no? Para hacerle una lucha a esta representación, que no es puramente racional esa representación, se le impone otro tipo de lucha que tampoco va a ser racional, ¿sí? Puramente. Dice que es un mestizo entre un elemento racional y un elemento obsesivo. Y así es como puede darle lucha, ¿sí? A eso. Se escapa un poquito de esto, o sea, no es pura defensa, ¿sí? Se escapa algo de lo obsesivo, de lo compulsivo que veníamos viendo con el SBAM, ¿bien? No es que solo es defensa, sino que eso que es solo defensa empieza a operar compulsivamente, ¿bien? Por ejemplo, claro, la función mantener a raya los síntomas de compromiso, ¿no? Estas representaciones que aparecen. Por ejemplo, esto de que él estudiaba de noche, ¿no? En la página 174. Él estudiaba de noche, ¿no? Llegada la madrugada, abría la puerta y salía desnudo, como esperando ver al padre, ¿sí? El padre ya muerto. Esto también lo podemos entramar en lo del duelo patológico. Donde aparece desnudo y bueno, después de eso está como en 2 tiempos, ¿no? Eso sería un síntoma. Estudia y después se mira el pene al espejo, se mira desnudo en el espejo. Bien, y esto, si quieren lo leemos, dice, a partir de, vieron que en la página 174 hay como entre 2 paréntesis, dice página 160, a partir de ahí, dice, ¿qué diría el padre? No, esto estaba detrás de ese síntoma en 2 tiempos. ¿Qué diría el padre si viviera todavía, no? Si realmente viviera. Este argumento no produjo resultado alguno mientras se lo presentó de forma racional, ¿sí? Mientras él pensaba en estudio y después hago esto, no aparecía conflicto, ¿bien? La fantasmagoría solo cesó, esto que Freud plantea como fantasmagoría de estudiar y después mirarse, ¿no? Como salir a buscar al padre y mirarse, solo cesó después de que hubo puesto la misma idea en la forma de una amenaza deliriosa, ¿sí? De que tomó carácter de delirio. Si volvía a perpetrar ese desatino, al padre le pasaría algo más en el más allá, ¿bien? Esto es, obviamente, esto que aparece, si él hace eso y al padre lo castigan, es lo que plantea la compañera, ¿no? También como lucha defensiva secundaria, ¿sí? Para ponerle un freno a estas representaciones. Bien. Y dice que... a ver. No, bueno, sigamos con esto. Pero que es a partir de eso que le aparece que al padre le va a pasar algo en el más allá, ¿sí? Bien. Ahora veamos los mecanismos, ¿sí? que operan acá en este texto para Freud en la neurosis obsesiva en este momento de su nosografía. Y acá vamos a ver la elipsis. Si ustedes ven los teóricos, aparecen otros mecanismos que quizás el aislamiento se ejemplifica mucho mejor en inhibición síntoma de angustia, ¿sí? Con otro carácter, nada que ver a cómo aparece acá.
Bien, tenemos la elipsis, que es la desfiguración por omisión, un telegrama mal redactado, ¿no? Donde faltan elementos que se intercalan. El eslabón medio no aparece, ¿no? Como que parecería cortado. Esto en la página 177. Y vayamos a leer rapidito lo que aparece en la página 177, que dice que una de sus ideas más antiguas y predilectas era: si yo me caso con la dama, a mi padre le sucede una desgracia en el más allá. ¿Bien? Es bien arriba en la página 177. Y dice, intercalando el eslabón intermedio que se saltó, ¿no? Por la elipsis, por el mecanismo de figuración de la elipsis, conoce Freud, ¿no? La ilación de pensamiento, que reza: si mi padre viviera, mi designio por casarme con la dama lo enfurecería tanto como aquella vez en la cena infantil, y yo volvería a ser presa de la ira y le desearía toda clase de males, bueno, que se cumplirían, ¿sí? Por la omnipotencia. Esto también lo vamos a ver. Por la omnipotencia de sus deseos, ¿sí? Bueno, entonces, a partir de este mecanismo desfigurativo, digamos que podemos ver qué sentido tenía, ¿no? Qué sentido se encontraba entre la idea que se le imponía de que al padre y a la dama, bueno, le iba a pasar algo, ¿no? Pero en este caso, que al padre se le iba a imponer un castigo en el más allá. ¿Bien? Esto es a partir de la acción de la elipsis. Bueno. También aparece, no, esto no, lo vamos a ver después. Bien. Después podemos pensar algo de la desgarradura de los nexos causales, que ya lo veníamos viendo, ¿no? Desde por ahí un poquito más adelante, por la sustracción de afectos, que es como opera en la represión en la neurosis obsesiva, ¿sí? Y después el mecanismo de la anulación o anular lo Perdón, acontecido. Guada, voy a agregar una cosa Sí, sí. Fíjense que acá la represión es la misma, porque estamos en el campo de la neurosis, es la misma que en la histeria, y sin embargo funciona de una manera un poquito diferente. La elipsis muestra eso, ¿sí? En vez de borrar los episodios, ¿sí? Mandarlos por amnesia, mandarlos al inconsciente, lo que hace es ir desfigurando, sacando los nexos. Eso es la elipsis, va desfigurando. Es cierto que faltan elementos, pero esos elementos que faltan son los elementos conectivos, los elementos que conectan una cosa con la otra, que hacen el encadenamiento causal cuando alguien habla. Entonces, el discurso de las representaciones obsesivas, sobre todo, ¿sí? Como el discurso inicial de la representación obsesiva en relación a las ratas, es un telegrama mal redactado. A esto se refería a Guadalupe. Están en la página 175 lo de telegrama mal redactado. ¿Qué quiere decir un telegrama mal redactado? No es un río imposible de navegar como el de la histeria. No es eso. Uno entiende, tiene sentido, pero ¿sí? Faltan nexos que le dan el verdadero sentido que tiene la cuestión. ¿Sí? En la representación de las ratas, uno no es que no entiende ahí lo que está pasando porque faltan episodios, ¿sí? Como puede ser la confusión del discurso histérico. Uno entiende y simplemente le resulta algo completamente loco, ¿sí? Resulta loco porque faltan estos nexos, ¿sí? Faltan estos nexos por cómo ha operado la represión. La represión entonces ataca los nexos, les quita el afecto, ataca los nexos, desordena entonces los elementos y uno no entiende. Por eso es un telegrama mal redactado. La elipsis opera de esa manera, pero la elipsis es una forma en la que opera la represión, ¿sí? No hay que entenderlo como algo muy distinto, porque vamos a ver que un poco más adelante, en otros textos, Freud sí plantea mecanismos de defensa totalmente distintos a la represión para la neurosis obsesiva. La elipsis es la forma en la que la represión ocurre. Tengan en cuenta eso. Y no deja un río imposible de navegar, sino que deja un telegrama mal redactado. Uno más o menos entiende las palabras, lo que quiere decir, pero los nexos están atacados. Entonces no podemos ver qué relación tiene con la vida del enfermo. Nos parece una locura, ¿sí? Lo que nos está diciendo. Por eso es que entonces en la página 177 Freud reconstruye, ¿sí?, el texto original de la representación obsesiva, a partir del análisis con el paciente, ¿no? Reconstruye todo eso que permanecía en el inconsciente, que eran los nexos. Bien,
Continúa, Guadalupe. Genial, bien. Bueno, y después tenemos este tipo de mecanismo defensivo, psíquico, de anulación, que tiene que ver con esto que veníamos viendo, ¿no? Que Juliana preguntó sobre el mecanismo de formación de síntomas en la neurosis obsesiva, que se da en dos tiempos, a diferencia de la histeria, ¿no? Que se satisfacen en la neurosis obsesiva dos supuestos por separados. ¿Cómo podíamos ver las fantasías de venganza por el rechazo con la piedra? Bien, después podemos plantear, además, dentro de, digamos, de todo lo que sería el mecanismo psíquico, la lucha defensiva secundaria. Vamos a caracterizar un poquito antes de terminar y pasar a inhibición, síntoma y angustia, como aquello, esto está en la página 176, ¿sí? Aquello sobre lo cual recae la defensa se abre paso en lo mismo mediante la cual la defensa actúa, ¿sí? El mecanismo psíquico es esencial, plantea Freud acá. Esto está en el anteúltimo párrafo, ¿sí? Bien. Ahí tiene un ejemplo con un amén que él rezaba también. Bien, después en relación a la parálisis de la voluntad, vamos a encontrar en la página 188 sería al comienzo, ¿no? Donde dice que forma parte del carácter psicológico de las neurosis obsesivas, sería el final del primer párrafo. El uso más extenso del mecanismo de desplazamiento. Así, la parálisis de la decisión se difunde poco a poco por todo el obrar del ser humano. Bien, esto de parálisis parcial también lo encontramos un poquito más arriba, que viene desde la página anterior. Está esta ternura consciente elevada, ¿no? Esta emoción tierna, elevada, por reacción. Y por otra parte, el sadismo o el odio en lo inconsciente, ¿bien? El amor intenso se contrapone entonces al odio y de fuerza casi pareja, ¿sí? En la 188. La consecuencia inmediata que tiene es una parálisis parcial de la voluntad, ¿sí? En los enfermos obsesivos, en casos quizás bastante avanzados, vamos a encontrar esto, ¿no? Una parálisis parcial o un poco más avanzada parcial de la voluntad, ¿sí? Una incapacidad, en este caso vemos esta parálisis, donde aparece algo en la enfermedad, ahora si quieren lo vemos, la parálisis parcial de la voluntad, una incapacidad para decidir en todas las acciones, en que el amor deba ser motivo pulsionante, ¿sí? Y esto si se desplaza, va a pasar, digamos, por todo el obrar de un ser humano, no quedaría solo en decidir en relación al amor. Bien. ¿Esto con qué lo veíamos? Con el ocasionamiento de la enfermedad, ¿sí? Va a tener algo de una ganancia, esta enfermedad, ¿sí? Que es que él no tenga que elegir, que además no haya que trabajar, ¿sí? Que frente a eso, él, digamos, sí, obviamente que es algo que le genera un cierto malestar, pero no tiene que elegir, ¿sí? Esa es la ganancia que hay en la enfermedad. Bien. Ahí está operando el mecanismo de desplazamiento, podríamos pensar. Y después, en relación a la duda, en la misma página, si ven unas oraciones más abajo, dice que corresponde a la percepción interna de la irresolución que se apodera del enfermo a partir de todos sus actos deliberados, como consecuencia de la inhibición del amor por el odio. ¿Sí? Es una percepción interna de esto irresoluble para él entre el amor y el odio. Y dice, en verdad, una duda en cuanto al amor que debería ser lo más cierto, ¿no? Como que se plantea este ejemplo en Obsesiones y Fobias de si dudo del amor, ¿por qué no puedo dudar de todo lo demás? Bueno, ahí se pone medio romántico Freud. Y dice que la misma duda es la que lleva a la incertidumbre sobre sus medidas protectoras y su repetición continuada para desterrarla. Bien, que vuelve estas acciones protectoras tan incumplibles como era la decisión de amor originalmente inhibida. O sea que trata de defenderse. Freud plantea todo esto todo el tiempo en el texto, que él trata de defenderse, pero el carácter compulsivo incluso aparece frente a la lucha defensiva, no solo en
quizás los síntomas de compromiso, sino que en la lucha defensiva también aparece esto de lo compulsivo y toma ese carácter. Bien. Ahora tenemos la compulsión o el SBAN. Que a diferencia de esto que veíamos quizás en el texto de 1986, un segundo, que el SBAN o la compulsión, ¿no? Provenían de una represión, de un curso psíquico forzoso, y que este curso, perdón, de una represión, que este curso psíquico forzoso que tenían no eran por ellas mismas, o sea, no era intrínsecamente, sino que provenía del inconsciente. Ahora Freud va a caracterizar, va a avanzar un poco más, ¿sí? Sobre esa definición. Y va a decir que, un segundo. Siempre que el impulso amoroso ha podido ejecutar algo. A ver, página 189, disculpen. No, 190, ahí está. 190, 192, ¿sí? Dice que en cuanto a la compulsión, al principio de la página 190, es un ensayo de compensar la duda, ¿sí? Esto de la duda que veníamos viendo, y de rectificar el estado de la inhibición insoportable en que está testimonio. Bien, bueno, y en la página 192, bueno, no importa. O sea que ahora aparece esto de rectificar la inhibición, de compensar esta duda. Dice que se descarga en acción sustitutiva, ¿sí? Que se exterioriza en mandamientos y prohibiciones. Si el mandamiento no se cumple, genera angustia, una tensión insoportable que, perdón, se manifiesta con angustia. Pero lo compulsivo va a tener que ver también con el proceso, con la sexualización del pensar, con el proceso mismo del pensamiento, bueno, que no es el contenido, sino la satisfacción que la satisfacción aparece en relación a, al resultado cognitivo, ¿sí? Al pensar. Un segundo que lo voy a definir a partir de acá. Bueno, dice que lo compulsivo son procesos del pensamiento que se emprenden con gasto de energía que de ordinario se destina al actuar, ¿sí? Que esa energía tendrían que ver con el actuar, pero estos pensamientos que regresivamente subrogan, y ahí aparece también el papel de la regresión, ¿no aparece? Sí, pensamientos que regresivamente subrogan en acciones, ¿sí? De índole sexual. O sea que no, lo que sería compulsivo es que tiene esa energía que es a partir del actuar, que es llevada al pensar, ¿sí? Es investido el pensar, se sexualiza, se erotiza el pensar, no a partir del contenido, ¿sí? De pensar en algo sexual, sino a partir de esto del actuar, ¿bien? Bueno, no sé si tienen alguna duda. Sí, yo tengo algunas. Sí. Un segundo para que planteo algo más. Dale. Que me faltó decir. Igual hagamos una duda. Sí, acá estaba. A ver, esos pensamientos provienen de satisfacción libidinal, ¿no? Sexualización del pensamiento. Y la regresión, podemos pensar en la página 190, cómo el pensar que sustituye a la acción. ¿Sí? Es a partir de la regresión que el pensar sustituye la acción. Además de eso, les agregaría, pero una cosita muy chiquita de omnipotencia en la página 182. Que aparece con dos ejemplos, ¿no? Con, a ver, un segundo. Si van a la 182, el segundo párrafo que comienza en esa página dice: me refiero a la omnipotencia por el aseverado, o sea, por el hombre de las ratas, de sus pensamientos y sentimientos, de sus buenos y malos deseos. Bien. Bueno, aparecen ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el de una mujer que digamos, se le declara al hombre de las ratas, le propone como nada, que empezar una relación o algo así, y él no lo hace, digamos, rechaza eso, y esta mujer intenta suicidarse, se suicida, ¿no? Entonces, él piensa
que algo de lo que él podría haber hecho podría haber modificado esto. Y hay otro ejemplo que es cuando él tiene, que parece más claro, las curas de agua para su propia enfermedad, va a un lugar, ¿no? Reserva un lugar, y cuando vuelve quiere ir a ese mismo lugar, ¿sí? En esa misma habitación. Y esa habitación ya estaba ocupada. Esto está en la página 182. 182, 183. Y dice, bueno, que estaba ocupada por un viejo profesor, ¿no? Que le dé un ataque de apoplejía, piensa él. Y bueno, a la mañana se entera que que este profesor había fallecido, ¿sí? Entonces, me estoy quedando sin voz. Que este profesor ya había fallecido, y ahí piensa, ¿no? En relación al deseo que él tiene, la omnipotencia, ¿no? Frente a esto de que fallezca, si yo me quedo en la habitación, y esto lo podemos pensar más claramente en la omnipotencia en relación al padre, ¿sí? A la muerte del padre, cuando él tiene 12 años, que estaba esta niña que le gustaba, pero ella no sentía nada por él, y cómo aparece la posibilidad de pensar sobre la muerte del padre, que Freud lo va a marcar como un deseo, y bueno, ¿no? Lo que aparece, pues el padre muere y él queda en este duelo patológico también. Bien, bueno, si quieren unas mini preguntas y así ya vamos Sí. con intuición sin la angustia. Yo tenía un par, son cortitas igual. Bueno, La primera es, si todo lo que estuvimos viendo a partir, viste, Sí. vos marcaste mecanismos, sí, marcaste 3 con número y después el resto son todos esos mecanismos, eso quisiste Ajá. marcar. Bien. Ujú. Sí. Esa era mi duda nada más, era mecanismos. Bien. Después. Bueno, ¿esto de acá te referís? Sí, claro. Yo los enumeré así, digamos, para poder ir llevando el apunte, sería. Y, digamos, la lucha defensiva secundaria es propia de cómo se da la neurosis obsesiva. No sé si llamarla un mecanismo en sí, porque tiene que ver con el mecanismo, con la etiología, pero bueno, con la lucha defensiva secundaria. Estos sí son mecanismos, estos tres, y en el teórico lo que les contaba de que iban a encontrar algunos más, pero que el aislamiento estaba mejor en inhibición, síntoma de angustia. La duda, la parálisis de la voluntad, sí, esto que veíamos, aparece a partir de también, ¿no? De cómo se dan los mecanismos defensivos, lo que no quiere decir que sea el mecanismo defensivo en sí la parálisis de la voluntad, sino que es cómo eso digamos, qué es lo que acontece en la esfera del psiquismo, ¿sí? Lo mismo con la duda, y la compulsión es lo que veníamos viendo que era característico también de las presentaciones en la neurosis obsesiva, que es característico también de la formación de síntomas. Yo hablaría más de eso, la lucha defensiva también en relación a la formación de síntomas. Buenísimo. Bien. Después, una Sí. pregunta más que tenía que no, sí, que no logro entenderlas un poco más atrás, pero vimos sobre los impulsos suicidas, actuar obsesivo y actividades Sí. obsesivas. Y Ajá. después inmediatamente hablamos de acciones obsesivas y cómo las acciones obsesivas se determinan en 2 tiempos, como la formación de Sí. síntomas, etc. Yo tengo la pregunta de si ese impulso suicida, actuar obsesivo Ajá. y actividades obsesivas son en conjunto acciones obsesivas. Ujú. Bueno, los podríamos pensar como más que acciones, que acá sí está el actuar como una acción, podemos pensarla, como pensamientos obsesivos, ¿sí? Como para esto que decía Freud en la página 173, me parece que era, donde está deseos, prohibiciones, mandamientos, ¿sí? Que, digamos, distintas características de esto que antes se pensaba como representación, como mayor variedad de estos actos psíquicos, ¿sí? Esto igual es una ejemplificación de cómo, para poder pensar un poco las ideas obsesivas en el psicoanálisis, para eso las utiliza Freud, ¿sí? Para poder pensar estos pensamientos obsesivos en el psicoanálisis y el carácter que le da a la neurosis obsesiva, que por ahí en los teóricos veían un poco, ¿no? Legrand Dusol o Krepelin, que esto, digamos, no era correspondido con los nexos, con la vida, ¿no? El vivenciar del mismo paciente. Bueno. Sí, creo que lo entiendo ahí, pero me confunde un poco. Bueno, esto ya me pasa desde que empezamos con el tema,
como diferenciar todo lo que propone Freud, porque, por ejemplo, pensamiento obsesivo y acción obsesiva son lo mismo, no son lo mismo. No, pensamiento englobaría la acción. Ah, Pensamiento es la categoría que propone Freud en este momento como para poder agrupar distintas acciones. Es esto que están haciendo 73. Agrupa bastante. buenísimo. Gracias. No. Agrego una cuestión a eso. El pensar obsesivo entonces es bastante abarcativo para Freud en este momento. Tengan en cuenta cuando ustedes escuchen una neurosis obsesiva, tratar de pescar, así como en una histeria tratamos de pescar el síntoma conversivo, en una neurosis obsesiva tratar de pescar la representación obsesiva. Es decir, van a estar todos estos elementos, las acciones, van a estar los impulsos, van a estar los actos obsesivos, pero es fundamental poder encontrar la representación obsesiva, ¿sí? Es el fenómeno que nos muestra con mejor detalle cómo se produjo la represión, el que nos lleva además, ¿se acuerdan? Todas las relaciones que nosotros hicimos con las ratas en la representación de este paciente. Bueno, porque es lo que nos lleva más directamente, podemos decir, a la sobredeterminación del síntoma. Entonces, hay cierto privilegio, si bien todo es pensar obsesivo, hay cierto privilegio de la representación obsesiva. Lo que sucede es que como está la lucha defensiva secundaria, no siempre aparece la representación obsesiva. Y la lucha defensiva secundaria se encarga de defenderse de la misma representación. Entonces a veces se necesita muchísimo tiempo para lograr que el texto de la representación obsesiva salga a la luz, ¿sí? Por eso todos estos otros elementos son tan analizados por Freud, ¿sí? Pero hay un privilegio de la representación obsesiva. Bueno, Wada, ¿algo para agregar? No. Bueno, te agradezco un montón. Descansa esa voz, que Sí, es gracias. instrumento de trabajo y es importante. Eh, Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a ver el capítulo 5 del yo y el ello. Vamos a arrancar por ahí, ¿sí? Con el capítulo 5 del yo y el ello, que se llama Los vasallajes del yo. Vamos a ver eso primero. Vamos a hacer una pausa, a ver más o menos, ¿les parece volver 10 menos cuarto? ¿Sí? Nos tomamos 20 minutos, Dale. descansamos, 10 menos cuarto volvemos y vemos el yo y el ello. Sí, gracias. Nos vemos.